eventos. Ya estamos explicando por qué. Pero hay un pasaje en la Biblia que quiero que vaya usted, con él quiero terminar. Segundo de Reyes, capítulo 2. Y vemos, amado hermano, que antes de llegar a Jericó, la tierra prometida, y antes de llegar al Jordán, es necesario pasar por otros dos lugares antes. Capítulo 2 de Segundo de Reyes. Es un acontecimiento, una historia, un hecho muy conocido también. ¿Cuántos alaban a Dios? Capítulo 2 de Segundo de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venía? Miren, Elías dice que cuando Dios ya le habló, le dijo que iba a ser tomado, iba a ser alzado en un torbellino, se lo iba a llevar a dónde, hermanos, al cielo. Dice que venía Josué con él. Josué era su ayudante, Josué era su discípulo de Elías, era su hijo, pues. Entonces venía junto con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, dice el verso 2, ¿qué le dice Elías a Eliseo? Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Oiga bien, explico allí. Dice la Biblia que Elías le dice, Eliseo, quédate aquí, ¿en dónde? En Gilgal. Porque venía de Gilgal, iba rumbo a Betel, ya que Elías le dice, Dios me ha dicho que me vaya yo a Betel, que me vaya a Betel. Quédate en Gilgal, quédate aquí. ¿Sabe usted qué significa Gilgal? Mire, la iglesia del Señor, nuestra vida como cristianos, pasamos por etapas, pasamos por momentos en nuestra vida. Es por eso que de esta forma podemos entender por qué a veces las situaciones difíciles, por qué los problemas. ¿Por qué? A Dios gracias, 36 años de vida de esta iglesia, pero como hemos escuchado, a través de problemas, dificultades, de momentos buenos y difíciles también, momentos también muy satisfactorios. ¿Sabes qué significa Gilgal? Gilgal significa controversia. Gilgal significa confusión. Gilgal significa problemas, pruebas, dificultades. Entonces fíjate bien que Elías le dice, Eliseo, quédate aquí en Gilgal. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejo. A donde tú vayas yo iré. Entonces, hermano, no se quedó en Gilgal. Mira bien, es verdad que en nuestra vida hay problemas, hermano. Hay momentos difíciles, hay dificultades, hay confusiones. Mire, le platico rapidísimo. Cuando yo me convertí a Cristo, yo me convertí al Señor y empecé a asistir a la iglesia y todo era gozo, alegría. Yo aprendía y sabía y esto, pero estaba yo nuevecito y buscaba yo de Dios, oraba y yo me sentía, pero si bien fogoso, ¿no? Con mucha energía en el Señor y aprendiendo de Dios. Pero un día tocaron a la puerta de mi casa unas personas que pasan cada 8 días. A lo mejor ustedes los han visto por ahí. Y el que les fui a abrir fui yo. Y les digo, bueno, buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Joven, venimos a hablarle del reino de Dios. Ah, viene a hablar de Dios. Qué bueno, porque yo bien emocionado, ¿no? Qué bueno, porque yo también estoy aprendiendo de Dios. Fíjese que yo estoy en una iglesia y estoy yendo así, y ellos me estaban viendo y escuchándome. Y me dicen, ¿de a qué iglesia va? No, pues una que está aquí cerquita, en tal parte. Y ya me descubrieron qué iglesia era, ¿no? ¿Qué iglesia iba yo? Y me empiezan a decir, hermanos, no, joven, es que ¿sabe qué? Usted está muy mal. Es que ahí donde estoy cayendo, no está usted bien. Ahí lo que le están enseñando es pura doctrina errónea. Le están diciendo que va a ir usted a ir al cielo, ¿no? Sí, vamos a ir al cielo. No, eso es pura mentira. Le han dicho que hay infierno, ¿verdad? Que los malos van a ir al infierno. Sí, me han dicho que la Biblia dice que hay infierno. No, joven, no existe el infierno.
Es más, le han hablado de Jesús, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador y que... No, Jesús es como Miguel, como el arcángel Miguel. Es un ángel nada más. Hermanos, ¿qué creen que entró en mí? Confusión. Cuando me empezaron a hablar todo eso, yo dije, ah, caray, entonces todo lo que me estás enseñando en la iglesia no es verdad. Y no, hermanos, me confundieron, pero tremendo. Que ya se fueron, me dejaron sus libritos ahí para que la lea y que no sé qué. Y cuando entro me dice, me ve mi mamá, todo así, pues, mal. Y me dice, ¿qué te pasó? ¿Quiénes eran? No, mamá, pues, ¿qué crees? Que unas señoras que estaban hablando ahí de Dios y me hablaron pues de Dios, pero no, me dijeron un montón de cosas que aquí donde estamos yendo usted y yo, no es verdad nada. A ver, hijo, ¿qué te dijeron? No, pues me dijeron esto y esto. No, ¿cómo crees? ¿Para qué los escuchaste? ¿Para qué los oíste? Pues es que yo fui a abrirle porque no salió usted, mejor. Hermano, me confundieron. Y entonces, ¿qué creen que entró en mí? Entró un desánimo, un desaliento. Yo dije, yo ya no voy a ir a la iglesia. Puras mentiras ahí. Y me dice mi mamá, no, hijo, vamos a hablar con el pastor. Y ya verás que él te va a explicar, él te va a decir todo esto. Y él que viene unos días, no, yo no quiero, yo no voy. Yo estaba confundido. Hermano, se pasa por Gilgal, a veces se pasa por Gilgal. Adentro de la iglesia hay problemas. En nuestra vida hay problemas. En nuestro hogar hay problemas. Con los hijos, con los familiares. ¿Sí o no, hermano? Se pasa por Gilgal. Entonces ya yo fui a la iglesia, llegó el día que fui, el pastor me sacó de toda la confusión, me explicó muchas cosas, y digo, bueno, sí es cierto, tiene usted razón, hermano, pero Eliseo no se quedó en Gilgal. Tú nunca te quedes en Gilgal, no te quedes con ese problema. ¿A dónde se dirigieron? Elías le dijo, yo me voy para Betel. Y allá iba Eliseo detrás de Elías. Donde iba Elías, ahí iba Eliseo. Hermano, es lo que tú y yo tenemos que hacer. No te despegues de Cristo. Donde esté Cristo, ahí tú estás. Si aquí está el Señor, hermano, no te despegues de aquí. El Señor está en este lugar. Hermanos, entonces, si Eliseo se hubiera despegado de Elías, no le hubiera tocado lo que Dios le había prometido. Cuando Elías le dice, quédate aquí en Gilgal, no, yo me voy contigo. Vean, por favor, el versículo siguiente, el 3, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado, ¿a dónde, hermanos? A Jericó. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Oigan, llegaron a Betel primero, porque descendieron ambos a Betel. Yo creo que ustedes saben qué significa la palabra Betel. Antes de decirles qué significa Jericó. ¿Alguien sabe qué significa Betel? Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Mira, cuando tú tienes problemas, cuando pasas por Gilgal, mucha gente se va mejor a buscar la solución de su problema con el compadre, con la comadre, o a la cantina, o a otro lugar. Pero el mejor lugar, hermanos, está para la solución a tus problemas en Betel. ¿Dónde es Betel? La casa de Dios. ¿Me está entendiendo? La casa de Dios es una puerta abierta también para irnos al cielo. Entonces, antes de llegar a Jericó y al Jordán, fíjate bien, a veces se pasa por Gilgal. Hermano, a veces se pasa por problemas. Pero si tú te quedas en Betel, es decir, permaneces en Betel, si no te vas de la casa de Dios, ahí está la solución a tus problemas. Si hay confusión, si hay dificultades, si hay situaciones difíciles, hermanos, en el Señor, en la casa de Dios, está la solución. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Ahora, dice que descendieron a Jericó. Y cuando llegan a Jericó, hermanos, ahí Elías con Eliseo, fíjate bien,
Jericó significa lugar fragante, lugar de fragancias. Cuando alguien pasó por una prueba, pero se quedó en Betel, sigue en Betel, busca a Dios de todo su corazón, el siguiente lugar es Jericó. ¿Y sabes cómo es Jericó, hermanos? Que donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que caminemos, siempre queremos que un buen testimonio. Queremos un olor agradable, un olor fragante. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero ese olor agradable, ese olor fragante, solamente se puede recibir cuando estamos en Betel. No te vayas de la casa de Dios. Permanece, sírvele a Dios, busca a Dios. Finalmente, hermanos, tuvieron que pasar el Jordán. Termina la historia, el pasaje. Nos saltamos al versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Le dijo que se quedara en Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y entonces dice la Biblia, el versículo 7: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Ve usted el Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Otra vez, después de mucho tiempo con Josué y los levitas, que se abrió el río Jordán, aquí Elías estaba abriendo el río Jordán nuevamente. Dios, a través de su poder, usando el manto, porque pasaron el Jordán, y después de pasar el Jordán, dice la Biblia que aparecieron carros de fuego y se llevaron a quién, hermanos. Se llevaron a Elías. ¿A dónde se lo llevaron? Al cielo. Esto es una confirmación más de lo que a la iglesia le acontecerá, lo que a la iglesia le pasará. El rapto de la iglesia aquí está tipificado. Por eso es que Jesús en el río Jordán quería que bautizarse, y ya no se abrió el río Jordán, sino ahora se abrieron los cielos. Y aquí exactamente lo que está pasando. Cuando Elías, oiga, vea lo que dice el versículo 9: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió ¿a dónde, hermanos? ¿Subió a dónde? Al cielo, en un torbellino. ¿Para dónde vamos, hermanos? Vamos para el cielo. Pero antes de llegar al cielo, antes de irnos al cielo, vamos ahora a verlo de esta manera. Se tiene que pasar antes al Jordán. ¿Sabe usted qué significa la palabra Jordán? La palabra Jordán significa algo que desciende. Algo que desciende. ¿Y sabe usted qué es eso, algo que desciende? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, solo la presencia de Dios en nuestra vida y en esta iglesia, es como las cosas cambian. Es como las cosas serán nuevas. Pero antes de pasar el Jordán, pasaron por Jericó. ¿Qué significa Jericó? Lugar de fragancias agradables. Nuestra vida es un testimonio. Tenemos que dar un buen testimonio. La Biblia dice claramente que glorifiquen a Dios por nuestros hechos, por nuestras obras, y no que maldigan a Dios por nuestros hechos. Que seamos olor agradable, olor fragante. Dice 2 Corintios capítulo 2. En todo lugar. ¿Qué significa ese olor agradable, olor fragante del Señor? El conocimiento del Señor. Que conocemos a Dios, que conocemos al Señor, que el Señor nos conoce, y por eso la gente se dé cuenta: este es cristiano. Porque vean cómo se porta, vean cómo habla, hasta miren cómo camina. El cristiano se le conoce hasta cómo camina. ¿Cierto o no, hermanos? Y dicen: este es cristiano. Y si es verdad. Ese es Jericó. Y antes de pasar por Jericó, se tuvo que pasar ¿en dónde? En Betel, aquí en la casa de Dios. Porque todos hemos pasado un Gilgal. Hemos pasado por problemas, hermanos.
Yo sé que aquí a lo mejor, hermano Gamaliel, estos años, después de la partida del hermano Daniel Cruz, ¿cuántos años tiene? 5 años, 4 o 5 años, que se fue el hermano Daniel Cruz. Es verdad que ha pasado por algunos momentos de gildad muy difíciles, pero gracias a Dios que ha permanecido en Betel, que sigue en Betel, en la casa de Dios, y que hay pilares, como dije, que ahí están sosteniendo los hermanos que todavía siguen y continúan. Pero Dios añadirá cada día y vendrán nuevos, lo que hace falta. Dios lo va a traer. ¿Por qué? Porque después de estar aquí en Betel, nos vamos para donde, a Jericó. A Jericó. Y vea usted que los levitas con Josué y el pueblo de Israel tuvieron que pasar por el Jordán para llegar a Jericó, al lugar de fragancia. El Jordán, hermanos, algo que desciende. Tú y yo tenemos que ser bautizados tanto en agua, porque eso simboliza el Jordán. El Jordán es bajar a las aguas, descender a las aguas bautismales, pero también que el Espíritu Santo descienda en nuestra vida. Por eso también en el río Jordán, Mateo 3, el Espíritu Santo descendió como paloma, en forma corporal como paloma. Ahí está también el Espíritu Santo. Estamos completos, hermanos. Tenemos al Padre que se oye su voz diciendo: yo los espero. Tenemos a Jesús, que es el arca del nuevo pacto, que es su presencia. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos, que nos guía a toda verdad. Hermano amado, el río Jordán juega un papel importante en la Biblia. Si usted se da cuenta, se abrió con Josué, se abrió con Elías, y por lo menos otros 3 casos más después, ahora con Eliseo. Dice la Biblia después de esto que Eliseo tomó el manto que se le cayó a Elías, tomó su manto y agarró el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas del río Jordán y se volvieron a pie. El río Jordán tiene tanta historia que el capítulo 5 también de Segundo de Reyes, un hombre leproso, ¿se acuerdan quién era? Llegó para que Eliseo orara por él y esperaba que Eliseo nada más orara y le dijera: ya eres sano. No, Eliseo ni siquiera lo salió a recibir. Mandó a un criado y le dijo: dile que se meta 7 veces al Jordán, que se lave 7 veces en el Jordán. Y Naamán se enojó, ¿sí o no? Dijo: ¿cómo es posible? Si hay otros ríos mejores en Damasco, ¿cómo voy a meter en este río? Yo no me quiero meter. Tienes que obedecer, tienes que descender. Y hermano, después de que le aconsejaron a Naamán: mira, que es difícil que lo hagas, vas a quedar limpio, vas a ser algo de tu lepra. La lepra es símbolo de pecado, pero cuando tú vienes a Cristo, te humillas y le pides perdón, el Señor limpia tu pecado. Y entonces te metes al Jordán, eres bautizado en agua y el Espíritu Santo te va a bautizar también. Y hermano, Naamán obedeció, se metió 7 veces y salió después de la 7ª vez limpio. Dice la Biblia que su piel era como la de un niño. ¿Cuánto da gloria a Dios? El río Jordán tiene algo importante. El capítulo 6 de Segundo de Reyes dice que varios varones de Dios fueron a cortar árboles, a cortar palos